Buenas, es un verdadero honor estar aquí y hablarles un poquitito sobre lo que el Bascom Palmer Eye Institute hizo durante esta pandemia o estamos haciendo durante esta pandemia. Claro está, ninguno de nosotros estábamos preparados para esta pandemia de la forma que debimos haber estado preparados. Estábamos todos preparados para celebrar el 2020, el año de la visión, y la pandemia verdaderamente nos ha llevado a utilizar medios que teníamos a nuestra disponibilidad, pero que no lo habíamos estado usando porque no era necesario. Para el cuidado de los pacientes, algo que el Bascom Palmer hizo inmediatamente fue crear un ambiente donde el paciente y el staff de darle cuidado a ese paciente estuviesen en una situación muy segura para que no hubiesen infecciones dentro del ámbito del cuidado del paciente. Así que creamos dos hospitales paralelos, uno para pacientes que estaban infectados por COVID y otro para que no estaban infectados por COVID, pero que tenían que darse atención visual. Y así mantuvimos siempre separados estos dos grupos de pacientes y verdaderamente no tuvimos infecciones en nuestro plantel médico ni tampoco en los pacientes que estuvimos atendiendo. Nuestros volúmenes se redujeron un poco al principio de la pandemia porque obviamente había muchas personas que no querían ir a ningún sitio, estaban en sus casas, pero hoy en día estamos casi a un 120% de los niveles que teníamos el año pasado, o sea que estamos más ocupados hoy en día de lo que estábamos en el mes de noviembre el año pasado. Así que esto ha funcionado sumamente bien. Los otros dos parámetros del Bascom Palmer, que es la educación, hemos continuado todos nuestros programas educativos usando métodos virtuales, el Zoom, el Google y todos los otros medios donde podemos llevarle a los estudiantes nuestras conferencias. Lo hemos seguido haciendo y lo que ha hecho es que verdaderamente no es solamente a nuestros residentes, sino que casi todas nuestras conferencias están hoy en día acudidas por cientos de personas alrededor del mundo que saben que pueden hacer el link al Bascom Palmer, y estos links están en la página web del Bascom Palmer para cualquier persona que los quiera escuchar. Y por último era nuestra investigación, y la investigación era un poco más difícil, pero lo pudimos seguir haciendo. No verdaderamente tuvimos que cerrar nuestros laboratorios de investigación durante la pandemia por mucho tiempo, porque inmediatamente pusimos un plantel de cuidados para que no hubiese peligros. Lo que nos ha traído esta pandemia es que tenemos ahora un mundo virtual completamente. En el centro médico de nosotros, mientras que antes de la pandemia hacíamos cerca de no más de 15 a 20 visitas médicas usando telemedicina, hoy en día estamos haciendo cerca de 1.500 visitas usando telemedicina. Así que hemos adaptado un sistema donde el paciente, si tiene que hacerse el cuidado con nosotros, puede venir a hacerse las pruebas que se tienen que hacer. En oftalmología son las pruebas que sabemos que no las podemos hacer de forma virtual o digital, pero el paciente no se pasa más tiempo en nuestra facilidad, se va a su casa y entonces hacemos una consulta telemédica para que el paciente nos dé todo su historial médico, hacemos un asesoramiento de las pruebas que se hicieron y le damos al paciente nuestra recomendación. Solamente el paciente tiene que regresar a vernos a nosotros cuando tiene que hacerse algún procedimiento que tenemos que hacerlo con nuestras manos en el edificio. Si no, no tiene que regresar. Y yo creo que ha sido muy exitoso. Una desgracia tener esta pandemia, pero la desgracia de esta pandemia nos ha traído un montón de posibilidades que son muy excitantes y que verdaderamente van a cambiar de la forma que practicamos la medicina.